Ahora sí, vamos a tocar un tema que podría llegar a ser sobreentendido, ¿sí? Y en algunas cuestiones quizás eh, es como sabido en gran manera, ¿no? Pero cuando uno profundiza en la escritura nos encontramos con algunas cuestiones que nos pueden llegar a sorprender, ¿sí? Una de esas cuestiones justamente es lo que es el pacto, ¿sí? El pacto. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre con el pacto y cómo, si quizás nosotros estamos entre hermanos maduros, pero nos puede ocurrir que cuando nos encontramos con algunos hermanos que recién están iniciándose o que quizás están eh, mucho tiempo adoctrinados o en una doctrina en donde eh, quieren promover de que hay un nuevo pacto y un viejo pacto, ¿sí? ¿Sí? Si nosotros bien podemos validar en la escritura de que el libro de los Hebreos menciona que cambiada la ley, dice, ¿no? Cambiado la ley. Entonces, algunos toman ese dato como decir, la ley no hay que cumplirla. No siguen leyendo, ¿no? Cuando dice cambiado la ley, cambiado el sacerdocio. ¿Mm? Está hablando puntualmente del sacerdocio, no de toda la ley. Entonces, cuando muchas veces nos encontramos con hermanos que tienen estos versículos como manotazo de ahogado, ¿no? Decimos, es interesante escucharlos y también interesante ir y teniendo bien en claro cuáles son los pasos o cómo es la evolución de un solo pacto, ¿m? De un solo pacto, ¿no? El pacto que Dios hizo con su pueblo es que Él sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo. Ese es el pacto. ¿M? No hay mucho más. ¿Eh? No hay nada que hacer, no hay méritos de humanos, no podemos, no le aportamos. No. ¿Por qué? Porque el pacto como tal está sostenido o está encaminado en lo que es la promesa. ¿Sí? Eso es el pacto. El pacto de Dios es un pacto que hace Él, ¿sí? Y que promete y confirma Él. ¿Sí? Luego, nosotros, bueno, conocemos, ¿no? Que está el pacto de Sinaí, el pacto de Oreb. No sé cuántos acá escucharon alguna vez que hay, literalmente, hay una promesa, pero hay dos pactos. No sé si alguna vez escucharon que había dos pactos. Hay un pacto que se hace en Oreb y hay otro pacto que se hace en Sinaí. ¿Mm? Entonces, un poquito por ahí vamos a, a verlo. Voy a hacer un paréntesis, también le voy a dar lugar a Osvaldo para que nos aporte con respecto a estas dos diferencias en estos dos pactos. Pero antes, vamos a leer la escritura. ¿Mm? ¿Dónde es que se encuentran estos pactos que yo les estoy mencionando? ¿Sí? Vamos primeramente a... Dame un segundo, que estoy tratando de compartir. Bien, vamos a ir a Deuteronomio 29:30. ¿Mm? Deuteronomio 29:30. ¿Mm? Avísame cuando lo tengan, igual ya lo puse en pantalla. Deuteronomio 29, perdón, 29, dice, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Mm? Qué interesante ese dato, ¿sí? En Horeb. Y luego, en este mismo, me voy a saltear un poquito y me voy a ir a Deuteronomio
acá tengo la cita, 29, 29. 29, que dice de la siguiente manera. Estas son las palabras del pacto. Ah, perdón, esto es lo que acabo de leer. Les pido perdón, amados hermanos. Deuteronomio 29, 29. Ok. Entonces, claramente el Señor nos está diciendo que hay dos pactos, ¿sí? Dos pactos que apuntan a la promesa. ¿Mm? Dos pactos que apuntan a la promesa. Entonces, con ese concepto, no sé si está Osvaldo por ahí. Estoy aquí, Marcos. Amén. Entonces, Osvaldo, resumidamente, comentanos por qué el Señor menciona dos pactos. Porque sabemos que hay uno del Sinaí, ¿sí? Y hay otro en Horeb. Mencionanos ahí con tu poder de síntesis que tenés. Lo que pasa que tenemos que ver, ¿vieron lo que dice Jeremías 31? Porque, o sea, tenemos en Génesis 17, Dios hace un pacto con Abraham, que le dice que yo seré tu Dios y de la simiente yo levantaré un pueblo para mí. Sabemos que la simiente después Pablo en Gálatas dice que es Mashiach. De Mashiach él levantará este pueblo. Entonces, ese es el pacto que se extiende durante toda la Biblia. Lo repite Jeremías 31, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, lo vuelve a repetir en Hebreos. Pero para ver lo que decía Marcos hoy, ¿qué es lo que cambia del antiguo pacto al nuevo pacto? ¿Qué es lo que cambia? Y ahí tenemos la clave en Jeremías 31, porque en Jeremías 31 Ahí lo pongo en pantalla, ¿no? ¿Qué verso, mi hermano? Jeremías 31 a partir del 32. Versículo 31 al 33, para ser más explícito. Ahí estaba. Yo no la agarré, ahí estaba arriba. En el verso 32 dice que no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Entonces, ahí dice que Dios no iba a hacer un pacto, no iba a renovar el pacto, porque cuando habla del Brit Hadashah, Hadashah es algo que viene desde la eternidad. O sea, es el pacto que viene desde la eternidad, ¿no? Entonces, la renovación de ese pacto no iba a ser como el pacto que él hizo con el pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Y cuando lo saca de la tierra de Egipto, el pacto que hace es con ellos, cuando lo saca de la tierra de Egipto, es el pacto que hay en Moab, que está en Números 25:10, y en Horeb, que está en Éxodo 34, del 10 al 14. ¿Ah? Entonces, esos dos pactos se los resumo, después ya Marco sigue capaz que con los textos mostrándoles ahí. Un pacto es el de heredarán la tierra de Canaán. Ese pacto se cumplió por medio de Josué, porque entraron en la tierra de Canaán. El otro pacto de Números 25:10 es el pacto que hace con Pinjas del sacerdocio. Y entonces ahí enganchamos el nuevo pacto, que no va a ser como el pacto que hice cuando lo saqué de la tierra de Egipto, va a ser como concreta Hebreos capítulo 8 en adelante, que en vez de por el sacerdocio de Pinjas, iba a ser por un sacerdocio con una mejor promesa, el de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, el sacerdocio según el juramento de Melquisedec. Entonces, en esa línea vemos qué es lo que cambió entre lo que llaman por ahí viejo pacto y nuevo pacto. Lo que cambió fue el sacerdocio. No sé si fui claro o alguno tiene alguna pregunta.
Amén. Porque más o menos esa es la línea. Dios hace un pacto y lo que después dice que va a cambiar es el pacto que él renovó ahí cuando lo sacó de Egipto, ¿no? Uno Amén. de los pactos que hizo fue el de la tierra y el otro del sacerdocio. Y el que cambia es el pacto del sacerdocio, eso lo explica bien en Hebreos, ¿no? Amén. Amén. Excelente. Para repasar, porque lo que acaba de comentar Osvaldo, por qué lo, eh, se lo propuse a Osvaldo? Porque quiero comentarles que aparte de Osvaldo de ser un amigo, Osvaldo también, ya durante varios años que nos conocemos, 3 años más o menos, eh, ha sido realmente alguien que me ha colaborado muchísimo. He aprendido muchísimo. El Señor lo ha puesto Osvaldo, la verdad, como un estandarte de lo que son los estudios. Entonces, Osvaldo tiene muy claro esto porque de hecho, bueno, él, no sé si conocen al eh, maestro de lenguas muertas Duque, bueno, él está estudiando con Duque también. Entonces, ellos explican y tienen esta facilidad, ¿no? Sí, Magdiel, te escucho. Eh, Creo que este tema es sumamente importante como todos. Qué bueno que ahorita, por ejemplo, veo una cantidad de hermanos que, pues aquí todos somos unos en Cristo, ¿no? En el Mashiach. Amén. Y yo creo que este tema realmente es probablemente el tema que más dolor de cabezas suele generar para quien hasta cierto punto promueve el concepto de la salvación solamente por gracia. Y nosotros de alguna manera creemos esa parte, pero a veces yo creo que la parte que a veces a nuestros hermanos les hace tal vez falta entender es que eh, si bien es cierto, Yeshua lo hizo todo por nosotros en el madero, nosotros tenemos que corresponder. No me voy a meter mucho a este tema. El punto es el pacto. ¿Por qué comento esto? Porque normalmente se suele mucho justificar que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Eh, este, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y con esto muchas veces se intenta justificar la idea de que en el nuevo pacto ya los mandamientos quedan completamente nulificados, es decir, todo lo que tenga y huela a Torá, a ley, a Moisés, a Antiguo Testamento, ya no tiene razón de ser. A partir de Yeshua o de Jesús comienza un nuevo pacto, pero ahorita, por ejemplo, lo que comenta el hermano Osvaldo es que el pacto sigue siendo el mismo. Lo único que cambió, es lo que estoy escuchando, fue el tema del sacerdocio. Entonces, valdría la pena que ahorita aproveches, hermano Marcos, a explicar ¿por qué tenemos que entender que sigue siendo el mismo pacto? La única parte donde dice el Señor, no será un pacto como el que hice con sus padres, como cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿En qué sentido cambió? Pero técnicamente en su esencia sigue siendo el mismo pacto que el Eterno hizo con Abraham, hizo con Moisés, y que de alguna manera ese mismo pacto hoy nos alcanza. Por eso dice Pablo, si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Bueno, ese sería mi comentario, hermano Marcos. Amén, amén. Vamos a ir desde lo que es la Torá, los profetas, hasta lo que sería eh, las cartas de Pablo, especialmente en Gálatas y Romanos. Para comprender o para graficar, no para comprender, para volcar, para poder graficar un poco lo que venimos viendo. Hay una promesa, ¿sí? Hay una promesa. Esta promesa, o en esta promesa,
está lo que conocemos nosotros resumidamente como pacto. ¿Sí? Sin embargo, como yo le había dicho cuando comencé, hay una relación entre pacto y promesa. ¿Por qué? ¿Cuándo se relaciona pacto con promesa? Justamente cuando el Señor dice que el pacto y la promesa son o se generan a partir de Él. Entonces, Él hace una promesa, y ahora la vamos a ver en Génesis 15, pero esta promesa, esta evolución de la promesa a lo largo de la Escritura, se señala en, o se expresa en, las palabras, no sé si está viendo completa la pizarra. Creo que ahí sí. Palabras de este pacto, que de hecho podemos ver, ¿sí? Cuando digo este pacto, cuando en la Escritura dice este, es porque está señalando puntualmente al que indica el Señor, no es de un pacto. ¿Sí? Hay que saber quizás ahí diferenciar cuando dice un pacto es un pacto cualquiera, pero cuando dice este pacto, ¿ah? Está haciendo hincapié a las palabras que contiene. Con lo cual, hay dos, ¿sí? Hay dos, digamos, momentos. Una es cuando se le da en el Sinaí, ¿sí? Y la otra es cuando se da en Horeb, ¿sí? Que justamente es lo que mencionamos, Osvaldo. ¿Cómo es el contenido de este pacto? Uno es la tierra prometida, ¿sí? Que está siempre geográficamente está limitado por lo que dice la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque no es la porción de Estado de Israel que quedó hoy, ¿sí? No es eso, es la tierra prometida, es la porción bíblica geográfica que está escrita en la palabra, y luego, como lo mencionaba Osvaldo, en un sacerdocio, cada vez que nosotros veamos, ¿sí? Cada vez que nosotros veamos un linaje sacerdotal, por ejemplo, Aarón, ¿sí? Aarón, Pinjas, Sadoc. Cada vez que veamos este orden de sumos sacerdotes, sepan que estos son sombras, ¿sí? De lo que después sería una realidad celestial, como menciona el libro de los Hebreos. Una realidad celestial, y esa realidad era que esta promesa de un sacerdocio ya no sería por linaje, sino por juramento conforme a Melquisedec. Esto menciona el libro de los Hebreos. ¿Y por qué hago hincapié en que la promesa tendría un testimonio por medio de las palabras? Un testimonio sería la tierra y el otro sacerdocio. Porque le voy a pedir a Magdiel, por favor, si está por ahí, o a alguien que tenga una Biblia a mano, que me lea Hebreos 6:18. ¿Quién puede leerlo? Hebreos, Hebreos 6, ¿qué? capítulo 6, versículo 18, por favor. Ok, Hebreos 6, 18 dice, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Elohim no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Amén. Gracias, Magdiel. En otras versiones pueden leer ustedes que dicen,
por estas dos cosas inmutables. En la versión de Mateo dice por estas dos cosas de las cuales Dios no puede mentir. Las dos cosas inmutables es la tierra prometida, ¿sí? Y el sacerdocio. Ahora bien, ¿qué sacerdocio? El eterno, ¿sí? Que no es bajo linaje, bajo sangre de hombre, no es escogido por hombre, dice el autor del libro de los Hebreos, sino es conforme al juramento, ustedes lo conocen como orden de Melquisedec, la verdadera traducción es juramento bajo Melquisedec, juramento como Melquisedec, un sacerdocio, un sumo sacerdote eterno. Y la tierra prometida es, ¿sí?, la celestial. Esto también lo dice el autor del libro de los Hebreos, allá en Hebreos capítulo 11, cuando menciona a aquellos hombres de emuná, de fe, y finalmente dice que Abraham, viendo la tierra prometida, él sabía que estaba esperando la celestial, la Sión celestial. ¿Amén? ¿Sí me siguen? Amén, amén. Amén. Entonces, estas son las dos cosas inmutables sobre sobre las cuales el Señor basó su promesa. ¿Sí? Basó su promesa. La tierra, y también cuando hablamos de sacerdocio, ¿sí?, estamos hablando de el Mesías. O sea, que él basó su promesa en la tierra y el Mashiach, y Mashiach. Amén. Ahora bien, si nosotros vamos recorriendo la escritura, ¿sí?, nos encontramos con una constante, ¿no? Esto que decía Osvaldo, la promesa no cambió. Lo que hizo el Señor fue dar, ¿sí?, o mencionar cuál sería la relación que él entablaría con su pueblo. Y después va revelando durante Torá, profetas y Brit Hadashah cómo, ¿sí?, es como si una curva de crecimiento, cómo se va armando ese pacto, ¿no? Pero no porque el Señor lo vaya armando conforme va caminando, sino que ya está establecido y lo va mostrando, ¿sí? Entonces, tenemos Deuteronomio, y ahí estoy buscando, bien, vamos con Deuteronomio 36 para refrescar el concepto, ¿sí? Deuteronomio 36, y dice, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. La pregunta es, o sea, ¿qué es lo que va a circuncidar el Señor? Es fácil, ¿no? Nuestro corazón. ¿Habla de nuestra carne? No. Con lo cual, cuando nosotros vamos de nuevo y vemos que se nos quiere fomentar de alguna manera, más que nada en las doctrinas, ¿sí?, bastante judaicas o las judaizantes actuales, ¿sí?, las actuales, se nos quieren fomentar de alguna manera de que la circuncisión de la carne es el pacto. Bueno, no. La escritura es clara cuando dice que la circuncisión es señal. Señal. ¿Sí? Voy a poner la cita acá. Esto está en... Ya estoy buscando la cita. Génesis 17.
Sí, estoy buscando el versículo, ¿lo tenés ahí? El 10. El 10, perfecto. Ahí habla de la circuncisión. Si me permitís, Marcos, Sí, es sí, Osvaldo, interesante adelante. ver ahí en Génesis 17:10 que hay que ponerle un punto y aparte a mitad del verso, que no A eso. existe en las traducciones comunes. Porque la traducción común dice, el verso 10 de Génesis 17, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Ahí hay un punto. En el hebreo hay una marca. Vieron que las letras hebreas tienen un montón de signos, marcas, vocales, arriba y abajo. Hay una marca que ahí señala un punto y aparte. Porque lo que dice, este es mi pacto que guardaré entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, lo que dice del pacto es lo que dijo antes Abraham. Y ahí termina. Y después cuando dice, todo varón de entre vosotros será circuncidado, ahí usa la palabra para circuncisión, que es la misma que recién leyó Marcos en Deuteronomios 36. O sea, todo varón será circuncidado del corazón. Lo primero que Dios hace es la circuncisión del corazón. Después en el verso 11 dice, seréis circuncidados en la carne, y ya usa otra palabra hebrea para la circuncisión de la carne. O sea, son dos palabras diferentes que en español no se entiende porque ponen circuncisión. Y como en el verso 10 no ponen ese punto y aparte, entonces piensan que el pacto es que todo varón será circuncidado. Y no porque más adelante dice, en el texto dice que es la señal del pacto, en el verso 13, ¿no? Dice que así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo, pero como una señal. Adelante, Marcos, disculpa la No, no, interrupción. no, amén, amén, estamos escuchando. Entonces, esto es justamente lo que mencionaba Osvaldo, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? En la escritura original, yo siempre digo lo mismo, se tradujo la escritura, pero no se transmitió la escritura. ¿Ah? Entonces, si yo tuviese que leer esto, como bien nos decía Osvaldo, estos dos puntos, que los voy a tratar de agrandar un poco, o los dos puntos que ustedes tienen en su Biblia, ¿sí? Estos dos puntos, aguarden que está entrando alguien más. Ahí está. Hugo estaba levantando la mano. Sí, Sí, buenas Hugo. noches. Buenas Con noches. respecto a lo que comenta, no sé si estoy entendiendo. O sea, como del punto que estaba hablando, o sea, que el mismo pacto en el antiguo tiempo era la circuncisión del prepucio y en el nuevo pacto, por así decirlo, que es el mismo pacto, era la circuncisión del corazón. ¿Así lo entiendo? No, vamos a arrancar de nuevo. Nunca fue parte, nunca fue la circuncisión de la carne un pacto. ¿Mm? Nunca fue la circuncisión de la carne un pacto. La circuncisión fue una señal, pero no era el pacto. ¿Mm? Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque como veíamos recién, el pacto, ¿sí? La promesa sostiene dos pactos, uno que es la tierra y la otra es el Mesías. En ninguna de estas dos dice que hay otro pacto que sea la circuncisión. Entonces, dice, en el versículo dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes y la descendencia después de ti. En todas sus Biblias hay dos puntos que yo le marqué en rojo ahí. Pero en la versión original del hebreo, esos dos puntos no existen. Existe un punto y aparte. Una puntuación que separa, porque también quiero ser razonable en esto, en el texto, en los textos hebreos no existen. Por ejemplo, en el moderno sí, pero en el antiguo no existía la coma, el punto, dos puntos, no había una puntuación en lo que es la lengua semita, pero sí había separaciones, ¿sí? Esta separación, este versículo 10, debería estar separado en nuestro idioma español
con un punto y aparte. ¿Mm? Y después el Señor aclara qué es lo que va a hacer con la circuncisión. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto. Ahí está lo que yo te decía, Hugo. Será una señal, una identificación, pero no será el pacto. ¿Mm? Son dos temas aparte, que cuando uno lo lee de corrido, ahí está, ahí sí, es parte, ahí está. Hay que hacer pacto, lo que los rabinos dicen la Brit Milá. Sí, Fernando, levantaste la mano. Sí, mira, yo estoy leyendo aquí, por ejemplo, en la Biblia Kadosh israelita, dice, por ejemplo, en el 10 dice, aquí está mi pacto, el cual guardarás entre tú y yo, perdón, entre yo y tú, y tu será después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ok, hasta ahí el punto. Y luego en el 11 dice, serás circuncidado en la carne de tu prepucio, pero dice, esta será la señal del pacto, o sea, la circuncisión del prepucio es únicamente una señal del pacto que está haciendo el Eterno entre él y nosotros, solamente es una señal, Amén. pero la circuncisión, ese es el pacto, la circuncisión, como dices, del corazón. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hagas la circuncisión, perdón, del prepucio, sin antes, si se tomara así, como el pacto, no puede ser si no estás realmente circuncidado del corazón. Amén. Amén. Esa es Amén. mi opinión. No, perfecto, perfecto. Entonces, eso Yo quisiera comentar algo, hermano Marcos, si me permiten. por favor. Una pregunta, porque este tema, la neta, es bien delicado, el tema que estamos tocando. Bueno, porque me ha tocado, aquí ya es dentro de los movimientos mesiánicos, este es un tema de mucha polémica. Aquí se agarran hasta con la silla, ¿no? Con este tema. Y muchos no dan su brazo a torcer porque se considera que la circuncisión, te guste o no, es un mandamiento y está en la Torá y te tienes que volar el pellejo del pene, ¿no? O sea, te tienes que circuncidar, te guste o no, sí o sí. Y hay movimientos muy radicales de que tú no puedes participar de ciertas fiestas si no estás circuncidado. Este tema yo lo he debatido inclusive con hermanos o hermanas a veces de las mismas congregaciones, que se ha vuelto a veces hasta muy ríspido este tema. Obviamente con el debido respeto, igual si hay alguien aquí que cree que la circuncisión es el pacto y que te tienes, yo respeto. Yo coincido con lo que acaba de decir Fernando. Creo que la circuncisión es una señal, pero no es el pacto en sí mismo. Ahora bien, de hecho, hay un tema que se suele utilizar mucho, aquella ocasión cuando Pedro y Pablo tienen un encontronazo, precisamente por este tema. Y Pablo le recomienda, el Rab Shaul le recomienda a Pedro, porque el tema era que Pablo le recrimina a Pedro de por qué obliga a los gentiles a judaizar, en este caso a circuncidarse. Y entonces Pablo le va a dar una sugerencia que se le enseñe a los nuevos conversos al Mashiach, que por lo menos son cuatro o cinco mandamientos de la Torá. Pero al final, Pablo le dice, porque a Moisés no hace falta quien lo enseñe de Shabbat en Shabbat. Entonces, este argumento pareciera ser que lo que Pablo está diciendo es, no está diciendo que no se circunciden, sino más bien que las personas entren al conocimiento y que bajo el proceso de enseñanza y con el tiempo van a ir comprendiendo y asimilando las demás misbot o mandamientos que de alguna manera vienen dentro de la Torah mismo, pero en ningún momento Pablo está diciendo que no lo hagan. Entonces, muchas veces este argumento se utiliza para justificar que la circuncisión sigue siendo válida y que sí
que sí se tiene que hacer. Ahora, yo le pregunto, hermano Marcos, esta es una pregunta. Quien quiere circuncidarse, por ejemplo, yo quisiera circuncidarme, ¿estaría incurriendo en algo incorrecto o, o, o no lo hago? Bueno, pregunto porque yo traigo esta intención. Yo traigo esta intención desde hace mucho tiempo, pero sé que tengo que trabajar muchas cosas en mí. Es una pregunta. Bendiciones, Shalom. Bendiciones, Miguel. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Tiene que haber un proceso, que de hecho esto lo menciona el libro de Ezequiel, que dice que todos sus sacerdotes tendrán circuncidado el corazón y da un orden, circuncidada la carne. ¿Mm? Entonces, cuando el Señor circuncida el corazón, ocurre que uno se circuncida la carne sabiendo, teniendo bien en claro, que solamente es una señal. Que porque yo esté circuncidado, a mí no me da el derecho, ni me valida a menospreciar a aquel que no. ¿Sí? O que ahora tengo más autoridad, o ver con ojos altivos, porque yo me circuncidé. ¿Mm? Entonces, el hecho de circuncidarse está ahí, en la Escritura. ¿Mm? Pero tiene que haber un orden. Y ese orden es circuncidado el corazón. Ahora, estamos justo acá en Deuteronomio 30. ¿No? ¿Cómo hago para circuncidarme el corazón? Bueno, vamos a leer entonces Deuteronomio 30. Porque dice así, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la maldición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Adonai tu Elohim. ¿Mm? Entonces, y te convirtieres a Adonai tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu ánimo, acá está como alma, y con todo tu ánimo, con todo lo que expresas. ¿Ah? Entonces, Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las puertas más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará. Y te hará volver, ¿sí? Adonai tu Elohim, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, ¿ah? Para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin que vivas. Y pondrá Adonai tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¿Mm? Ahora, qué interesante, este versículo tiene tanta riqueza, porque acá el que hace todo es Adonai. Imagínense ustedes esto, ¿no? Yo ahí por un segundo los quiero ver. Imagínense en esto. Están todos en el desierto, a la puerta de entrada a la tierra prometida, el lugar que fluye en leche y miel, el lugar en donde hubo dos personas que fueron 10 espías, pero hubo dos que dijeron, hay frutos que no nos entran ni en los brazos. Es demasiado rica esta tierra. ¿Sí? Estuve 40 años en el desierto. Una parte de esa generación murió. Otra generación no vio ni siquiera las maravillas que habían pasado, que habían abierto el mar Rojo, y no habían visto nada de eso. ¿Sí me explico, no? Ni siquiera entré a la tierra, pero el Señor me está diciendo, te voy a ir a buscar a donde yo te esparcí. ¿Cuándo? Pero no entiendo. ¿En qué momento? ¿Sí me explico, no? Proféticamente, esa generación que está escuchando eso, esa generación era la sombra de una generación que iba a venir mucho tiempo después, ¿ah? La cual iba a ser encontrada, hallada, ¿ah?
y justificada por el mismo Adonai, nuestro Elohim. ¿Ah? Entonces ahí tenemos a nuestro Yeshua, que nos vino a buscar, que nos vino a redimir, que nos vino a justificar. Pero aquella generación no entendía. Por eso fue muy fácil para esa generación, una vez que entraron a la tierra prometida, que había pasado el tiempo y como que todo, había una parte de la Torá que se había vuelto sin sentido. Por eso van a ver a los profetas llamando de nuevo y dicen, no, esperen, no era por ahí. No era por ahí. ¿Sí? No era por obligar a circuncidar. No era por nuestro esfuerzo, no era por ahí. Todos los profetas, los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores, todos les está haciendo recordar al pueblo de dónde salieron. ¿Pero por qué? Aún así seguían pecando, rey tras rey, cautividad tras cautividad. Algunas 10 perdidas por allá arriba, que nunca más volvieron. Otra que se quedó, pero igual pecó. Porque hubo una parte, y a mí me gusta esto, porque hubo una parte de la promesa que estaba reservada, ¿m?, para una generación puntual. Todas las otras generaciones, ¿sí? Todas las otras generaciones. A ver, aguárdenme un segundo nada más. Perdón. Todas las otras generaciones, nos cuenta el libro de los Hebreos, que quedaron como testimonios, ¿no?, de aquellos que íbamos a ser apartados en el Mesías. Ahora bien, es muy importante esto. Aquella generación del desierto no significa que no va a tener un derecho a la redención. ¿Mm? Porque así como aquellos esperaban a que Dios mismo los fuese a rescatar, hoy nosotros mismos, ya siendo librados del pecado, de aquello que nos alejaba de la Torá, hoy también nosotros tenemos la esperanza en ir con el mismo Mesías que se le prometió a aquellos que habían pecado también contra el Señor. Sí me explico, ¿no? Porque muchos dicen, nosotros estamos en el Mesías, tenemos más derecho. Nada. Dios no hace acepción de personas. No tenemos derecho por practicar la Torá, como tampoco podemos considerarnos algo por ser circuncidado, como tampoco podemos considerarnos algo por ser seguidores de Yeshua. ¿Mm? Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. ¿Sí? Es muy importante este trabajo entre nosotros, ¿sí?, que es un trabajo, una disciplina, una práctica de la humildad, de la sencillez. ¿Mm? Están ahí las promesas, ¿sí? Perdón que si por ahí me hice un paréntesis, pero es importante poder como hermanos saber eso, ¿sí? De que no debemos jactarnos ni de una cosa ni de la otra. ¿Mm? Entonces, encaminando y retomando a los que nos mencionan los profetas, ¿sí? Porque los profetas justamente, ¿no?, nos vamos a ir a Ezequiel, un poquitito más abajo, 11, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 y 20, que dice, y les daré un corazón y un ruaj nuevo pondré de ellos, dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Sí? Y voy a hacer 2 paréntesis. Esta expresión, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios, es la promesa. Acá está la promesa. Ahora fíjense en un detalle. Dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ese mensaje puntual apunta a 2 cuestiones. ¿Mm?
El corazón de carne, ¿sí? Que es un corazón que obedece por amor y no por obligación, pero también, ¿sí? También la carne como tal, que está asociada al pecado, que está asociada a humanidad, está asociado también a sacrificio, igual que la sangre. La sangre está asociada al pecado, a la muerte, pero también está asociada al sacrificio. La carne está asociado a lo que se puede palpar, a un cuerpo, ¿no? Entonces, detrás de ese les daré un corazón de carne, también está, ¿sí? Implícito está también lo que es el Mesías, el cuerpo del Mesías, que no fue como un humano cualquiera, fue un hecho semejante, no igual, semejante. Ahí también encontramos al Mesías. Ahora miren, perdón, nos vamos a lo que ya mencionamos el pasaje, pero no pasamos por ahí, que es muy parecido. Jeremías 31, versículo 31 y 33. Dice, he aquí, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto, Brit Hadashah. Y ahora voy a aclarar una pequeña cuestión de ahí. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. ¿Ah? Ese pacto es el Sinaí. ¿Ah? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿De qué se trata ese pacto? Yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Quién es el que circuncida? ¿Quién es el que da la Torá? El que pone la Torá. Recuerden cuando dice, daré mi Torá en su mente. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 7, la disputa que tenía Pablo? Dice, encuentro dos leyes. Con la mente quiero servir al Señor, pero encuentro una ley que está en mis miembros. Ahí está. Esta es la ley, la Torá. En las expresiones, en la Biblia, cuando encontramos expresiones como mi ley, ¿sí? Como cuando dice la ley, esto está especialmente en el libro de Gálatas capítulo 3, cuando dice mi ley, o cuando dice la ley, se refiere a la Torá. Ahora cuando dice una ley, se refiere a una ley cualquiera de hombre, una doctrina. Pero fíjense que el pacto siempre es una premisa, ¿sí? Y acá voy a volver de nuevo a mi pizarra para poder darle. Voy a dejar de compartir. Ahí se ve bien la pizarra, no sé si se ve mejor así. Ustedes me dirán, que son los que están viendo. Ahí se ve bien, Marcos. Gracias, Osvaldo, porque yo tengo acá la veo medio raro yo, pero porque. Bien. En la expresión que dice, haré nuevo pacto. ¿Sí? En los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto. Ahí donde dice nuevo pacto, nosotros conocemos la expresión nuevo pacto como. Hay un micrófono abierto. Nosotros conocemos como Brit Hadashah. ¿Sí? Pacto nuevo. Entonces, si yo lo leo así, es como que, bueno, hay algo nuevo, hay algo que.
es como que hay algo nuevo, como que lo viejo está pasado. Sin embargo, la verdadera lectura de Brit Hadashah es pacto de nuevo o renovado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque de esto tan simple se agarra la mayoría de las doctrinas. Ah, no, que hay un pacto nuevo. Ah, no, que yo no hago Shabbat porque ahora Cristo es mi paz, es mi descanso. La expresión, viste, allá, quiere decir que a partir de ahora, el mismo pacto, ¿sí?, se va a restaurar, se va ¿qué?, a volver al original. ¿Saben cómo era el pacto original? Voy a llamarlo, ¿cómo era la relación con Dios al principio? Fernando, que tenés el micrófono abierto, ¿cómo era al principio la relación con Dios? Ahí lo cerraste al micrófono, Fer. A ver, ¿me hiciste la pregunta otra vez? Sí, sí. El pacto restaurado, que quiere decir vuelto al original, ¿cómo era originalmente la relación con Dios? Bueno, la relación con Dios era pues a través del sacerdote, sí. O sea, el pueblo tenía solamente acceso al Eterno por medio del sacrificio, pero había un sacerdote establecido por él. Sí, ahora en el pacto renovado, y yo lo estoy entendiendo así como un pacto renovado, que yo lo entiendo así como que es el mismo pacto, pero renovar, es decir, es como por ejemplo cuando rentas una casa, rentaste el primer año, ¿sí? Y viene el dueño de la casa y te dice, te voy a renovar el contrato para que sigas viviendo en la casa. Entonces, ese contrato, segundo contrato, pues ese contrato, para mí es un contrato renovado del primer contrato que se hizo, ¿sí? Entonces ahora, pues lo veo ya en Yeshua como nuestro sacerdote. Amén. Le voy a preguntar a ver, alguien de los varones que está por ahí. No sé si Hugo o Alberto, alguno de los dos. ¿Qué tal? Alberto. Sí, Shalom, ¿qué tal? Sobre el pacto, es correcto lo que dice aquí nuestro hermano Gabriel, Fernando. Antes era efectivamente para tener la relación con nuestro Padre, con Yahweh, pues era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el que a través, una vez al año, venía a expiar en Yom Kippur nuestros pecados, a través de, ¿verdad?, que ya conocemos cómo es la fiesta de Yom Kippur. Ahora Yeshua, al momento que él expira, se rompe el velo del templo de arriba a abajo para que a través de él tenemos acceso total al Padre. Ahí donde se está renovando ese pacto, que ya la relación no es a través de un sumo sacerdote, es a través de Yeshua, sumo sacerdote eterno, que es Yahweh. A través de él llegamos al Padre, que es el mismo. Así lo entiendo. Amén. Amén. Sí, Alberto. Sí, Fernando. Quiero hacer una pregunta aprovechando esto, ¿no? Siento que hay una confusión en el que quién es el que perdona el pecado, porque se dice que unos dicen, o una doctrina dicen que Yeshua es el que perdona, y yo en lo personal, en lo muy personal punto de vista, yo no concibo eso, o sea, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si más adelante en el Brit Hadashah dice que abogado tenemos para con el Padre, entonces quiere decir que pues no es Yeshua, sino es al Padre. Por eso lo que dice mi hermano Alberto, que al momento de rasgarse el velo de arriba abajo, el Eterno nos da acceso a la presencia de Él para tener una comunicación con Él, entonces a Él pedirle el perdón. No sé si estoy correcto o no. Voy a cerrar primero el cuestión de Brit Hadashah, que lo que se refiere a restaurado,
está indicando lo que dijeron ustedes, ¿verdad? Pero a una relación original. La relación original entre Dios y el hombre era sin sacrificio. El sacrificio vino a raíz de la transgresión del hombre. Por eso en la eternidad, ¿sí?, no va a haber más sacrificios. No va a haber sacrificios. El sacrificio era eventos, son, como se me llaman en las expresiones, son olam. Olam es un tiempo determinado por Dios, pero que no tenemos la capacidad de comprenderlo, de parametrizarlo bajo un reloj humano. Entonces, esa es el pacto de restauración. Volver a ese original con él, ¿no? Y ya no por medio de sacrificios cíclicos, por medio de un sacerdote humano, sino ahora un sumo sacerdote que se dio a sí mismo en reconciliación por todos. Hugo, levantaste la mano. Bueno, yo entiendo por nuevo pacto lo que está en la escritura que dice, este es el nuevo pacto que haré con vosotros, ¿no? El que coma mi carne y beba mi sangre. Así lo entiendo yo como el pacto que él hizo, ¿no? A través del sacrificio en la cruz. Amén. Un detalle. Cuando Yeshua dice, el que come y beba de mí, está hablando de la comunión. ¿Por qué? Porque el sacrificio que él iba a hacer era presentarse como un corbán. Y hay un tipo de corbán que es el corbán de reconciliación. El corbán es acercamiento. Puntualmente, el corbán, que es el sheramim, es el que se compartía sacerdotes con mitad altar, mitad sacerdotes. Hoy nosotros, ¿sí?, siendo sacerdotes, tenemos esta comunión, este shelamim entre nosotros y él. Es un corbán de acercamiento. Esa mención puntual que dice Hugo está relacionado con eso, con ese tipo de corbán. Ahora, vamos a la respuesta de Fernando. Lo voy a resumir, Fernando, porque lo que vos preguntaste, hay que ir un paso para atrás y poder comprender bien qué es hijo y qué es padre. No son dos cosas distintas. Son dos expresiones, dos manifestaciones, ¿sí? O manifestaciones de un mismo Dios. Uno disminuido. Y el otro es la luz inaccesible. Abba, que se nos tradujo como padre, o padre querido, está mal traducido. Abba es fuente. Abba es fuente. Hijo, que en la Biblia no habla de una extensión biológica, sino que es el portador. Hijo, la expresión ben en hebreo, quiere decir portador. ¿Sí? Es el portador disminuido, ¿sí?, con los atributos, ¿sí?, de la misma fuente, pero no desconectada de la fuente. Te lo explico así brevemente, se los comento a todos brevemente. Sí estaría interesante poder, Fernando, creo que vos estuviste en la clase pasada cuando vimos lo que es el corbán, porque lo vimos con la vaca roja, la vaca roja y Yeshua, y lo que vamos también a ver, porque para poder darle este concepto de por qué Yeshua es la expresión visible del Dios invisible. ¿Por qué Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad? ¿Sí? Todas estas expresiones, todos estos versos, que si yo los tiro al aire, son, tienen su, digamos, su contratipo, ¿sí?, o su refutación. Tenemos que enriquecerla por medio de un concepto que no sé si lo escucharon alguna vez, que es Reshit. El Reshit es lo que le da, es la pieza del rompecabezas del por qué Yeshua es la corporeidad de Dios. O por qué Dios
se manifestó corpóreamente. ¿Sí me explico? Pero no puedo separar. No es que por un lado está Padre y por otro lado está el Hijo. Ahora bien, Fernando hizo una pregunta. ¿Por qué tenemos abogado en el cielo? Vamos un poquito más para atrás. ¿Sí? En el sistema de sacrificios, sistema levita de sacrificios, había 3 pecados. Se pueden nombrar 3 pecados, 3 tipos de pecados. Es el Pesha, Abón, ¿ah? Pesha, Abón y... ay, que se me fue el tercero. ¿Mm? Ahí les menciono. Aguarden que se quiere sumar a alguien. Juan Carlos. Abón, Jatá y Pesha. Traducido, pecados por error, por ignorancia, iniquidades y rebeliones. ¿Qué pasaba? Para lo que es el Abón y el Jatá, ¿sí? Para el Abón y para el Jatá, ¿sí? Había una ofrenda, un tipo de sacrificio que yo podía presentar, ¿sí? Y si lo hacía realmente de corazón, delante del Señor, el Señor perdonaba, ¿sí? Pero resulta que para el Pesha, que es la rebelión, no había sacrificio. ¿Mm? Por eso la insistencia de los profetas. Ustedes se rebelaron contra Dios. Entonces caerá sobre ustedes lo que dice la maldición, la deshonra. Venido Yeshua, que cuando lo ve Juan dice, este es el pecado que quita el pecado del mundo. ¿Mm? Venido Yeshua, el Pesha, el sacrificio por Pesha, por rebelión, es suplido. ¿Ah? Por rebelión, y todos los otros también. Por iniquidad, por transgresión y demás. Esto lo dice Isaías 53, ¿no? Siervo sufriente que él se dio por las transgresiones, por las iniquidades, por los pecados. Él se dio. Ahora, ¿qué ocurre, Fernando y equipo y hermanos? Hay un pequeño detalle de algo que aclara Pablo el apóstol. Un pequeño detalle. Enojarse pero no pequéis. Por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que uno, por naturaleza, por estar en una condición corruptible, esta es la expresión que usa Pablo, estamos en un cuerpo corruptible. ¿Qué significa corruptible? Que somos propensos a equivocarnos. Pero como el Señor es el que circuncida el corazón y pone en nuestra mente y en nuestro corazón la Torá, es que nosotros reconocemos nuestro error y ya no necesito llevar un animalito a ningún templo, porque el sacrificio está en el cielo. El sacrificio que me justifica, el abogado que me defiende, está en el cielo. ¿Sí? Y ese sacrificio, que es muy importante, ese sacrificio, que es el cordero inmolado delante del trono, tiene una vigencia. ¿Cuándo ese cordero inmolado que está delante del trono y que perdona, dejará de hacerlo? ¿Ah? Cuando el Hijo del Hombre venga entre las nubes con sus ángeles. Cuando pasemos de la justicia revelada al juicio. Porque la justicia, conforme a los ojos de Dios, es que Él se entregó en el madero porque si no íbamos nosotros. Pero en el proceso de reconocer a Yeshua, por eso es muy importante, y esto lo hablábamos con un hermano, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Nuestros pecados fueron perdonados, pero me sigo equivocando. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuál es el proceso?
es el ciclo de arrepentirse y reconocerlo a Él. Arrepentirnos y reconocerlo a Él. ¿Mm? Porque está clara la Escritura que dice que si no reconocemos a Él, si no reconocemos que por medio de su sacrificio fuimos perdonados, entonces estamos pisoteando esa sangre. Y Cristo no se puede volver a colgar en la cruz todas las veces que nosotros pecamos. ¿Qué quiere decir con eso? Porque parecían unas palabras fáciles de entender, pero cuando uno lo empieza a procesar, empiezan como a haber cortocircuitos doctrinales. Y con esto ya los dejo. El centro de todo es que el sacrificio activo, continuo y vigente del Señor es el que Él perdona los pecados. ¿Sí me explico, Fernando? Por eso dice abogado tenemos en el cielo. ¿Delante de quién? Delante de aquel amor que aún no se ha revelado. Esto lo dice Pablo el apóstol. ¿Qué más quisiera yo, sí, que ser conocido como Él me conoce? Hay una parte de nosotros que aún no se nos ha sido revelada. Y que mientras que estemos en este cuerpo corruptible, lo que tenemos que desear es ser revestidos por el cuerpo incorruptible. ¿Cuándo será eso? Cuando Él nos resucite de entre los muertos. Era un poco más profundo, Fernando. Amén. Bueno, Magdiel, sí, levantaste la mano. Bueno, referente a este punto que comentaban al final, solamente lo comento como parte de los diferentes comentarios que se han podido hacer. Hay una ocasión, de hecho creo que es uno de los primeros milagros que Yeshua hace en Capernaum, y llevan a un paralítico y lo bajan del techo, y se crea un problema ahí en esa casa, porque Yeshua, cuando ve al paralítico, dice unas palabras que en el pensamiento judío, pues eso sería algo completamente aberrante, bajo el concepto que se puede tener de Elohim, de Adonai, tomando en cuenta que no creemos en tres dioses, en tres divinidades. La Shema dice Shema Adonai Eloheinu, Ejad, ¿no? Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim es uno. Y entonces en esa casa Yeshua le dice a ese paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Y dice la Escritura que inmediatamente los doctores de la ley se rasgaron obviamente las vestiduras, empezaron a decir, este está blasfemando, o sea, porque nadie puede perdonar pecados más que Yahweh, más que Elohim mismo. Y efectivamente ellos decían una gran verdad, pero no entendían que quien estaba ahí delante de ellos, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Yeshua le dice a ellos, porque es a ellos, a los doctores de la ley, a los que entienden Torah, o los que creían que se entendían Torah, le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo como en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y bueno, ya ustedes saben en qué termina esa historia. Eso es referente nada más como comentario, referente al punto que tocaban ahorita sobre si Yeshua perdona o no, porque es un tema, entiendo, más profundo, es un tema que también genera bastante debate. Y por último, mi comentario ya para finalizar, referente al tema del pacto, yo solamente quiero comentar estos principios, y uno de ellos es que Yahweh no cambia. Amén. Pensar que Yahweh dio un pacto con Abraham y después a partir de Yeshua
se inventa otro porque el primero no funcionó, quedó anulado, quedó. Eso es un gravísimo error de no entender quién es Yahweh y entender que Yahweh es inmutable, él no cambia. Yahweh no se equivoca. Pensar que el primer pacto quedó completamente nulificado porque hubo errores. No hay error en ningún pacto, en ninguna ley, en ninguna misbota hay ningún error. Entonces entendemos, me gustó mucho lo que Fernando comentó hace un rato acerca de explicarlo con el tema de un contrato. O sea, cancelas el primero y vuelves a hacer el siguiente, pero sigue siendo el mismo contrato. Obviamente lo único que hace es que lo renuevas. No es que queda completamente descartado el primero para hacer uno nuevo. No, sigue siendo el mismo, solamente que cancelas el primero y vuelves a hacer otra vez el mismo, pero es el mismo pacto. Entonces, en ese sentido, entendemos que en el Nuevo Testamento sigue siendo el pacto, sigue siendo la Torá, el medio por el cual entendemos que podemos entrar a través de nuestra obediencia en pacto con el Eterno. Quiero comentar que Yahweh, su pacto es inmutable, su ley es perfecta y su ley es para siempre. Por lo tanto, creo convencidamente que este principio nos ayuda a entender, como dijera la Escritura, que Yahweh no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Lo que él dice se hará y se cumplirá. Entonces, el pacto que el Eterno hizo con Abraham, el pacto que el Eterno hizo con Moisés en Horeb, el pacto que hizo con nosotros a través de Yeshua HaMashiach, sigue siendo el mismo pacto. Tal vez la única modificación, que es lo que hoy entendimos, es que el sacerdocio levítico hoy queda nulificado, o más bien dicho, modificado. Sigue siendo el mismo, pero ahora pasa a nosotros a través del sacrificio y podemos entrar confiadamente, ¿no?, al trono de la gracia, porque antes, para entrar al lugar santo, pero era todo un rollo, ¿no? Todo el proceso que tendría que hacerse. Hoy nosotros podemos entrar confiadamente, y a la hora que nosotros deseemos podemos entrar delante de la presencia del Eterno. Bueno, ese sería mi comentario. Bendiciones, shalom, y muchas gracias, hermano Marcos. Quiero agregar algo puntual. Gracias, Magdiel, chicos. La promesa, parte de la promesa de Dios, que la da, de hecho, el corazón del Señor, en Éxodo 19:6, Él quiere, Él anhela tener una nación de reyes y sacerdotes. El proyecto de Dios era que todos fuesen sacerdotes. Los levitas, en Éxodo 20, quedan, ¿sí?, como sacerdotes, como los únicos sacerdotes, porque fueron los que no se contaminaron con el becerro de oro. Pero antes del becerro de oro, el plan de Dios era que todos fuésemos reyes y sacerdotes. Por eso hoy volvemos a ese pacto restaurado, ¿sí? Así que bueno, amados hermanos, voy a dejar de grabar.